Señor esta noche por poder congregarnos una vez más, poder escudriñar su palabra para que Él hable en nuestros corazones, ¿no es cierto? Vamos a orar por un momento en esta noche. Padre, te damos gracias porque tú eres el Señor, porque no hay otro fuera de ti, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que tú abres nuestro entendimiento y que lo que vayamos a compartir, Señor, sea para glorificar tu nombre y que tú hables en nuestros corazones y continúes haciendo la obra que tú ya has comenzado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Así como hemos estado viendo temas, ¿no es cierto?, en los evangelios, vamos a mirar parte del contenido de los evangelios en esta noche. Un tópico que uno a veces escucha de él, pero que uno no lo entiende. ¿Sabe lo que dice la palabra de los Gálatas? Mire, vamos a ir a los Gálatas en el capítulo 6 y vamos a dejar ahí una marquita porque vamos a volver después. En Gálatas capítulo 6. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, hermanos, dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Está diciendo los Gálatas, y los Gálatas eran bien carnales, porque se acuerdan cuando estudiamos la carta de los Gálatas. Pero aquí dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cumplir así qué cosa? La ley de Cristo. O sea, hay una ley que Cristo nos dejó. O sea, uno dice, ¿qué será la ley de Cristo? ¿No es cierto? ¿Qué será la ley de Cristo? Moisés dejó una ley que Dios le dio, ¿no es cierto?, en las tablas de los mandamientos y después en el libro de Deuteronomio, toda la ley en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál será la ley de Cristo? Aunque ahí lo está resumiendo el mismo Pablo, lo está resumiendo en el capítulo 1, lo que es la ley de Cristo. Pero vamos a mirar en los evangelios nosotros qué querrá decir esa ley de Cristo. Y vamos a mirar un poquito. El Señor nos lo habla de muchas formas, ¿no? Fíjense que si uno mira en Mateo 22, primero, Mateo 22, del versículo 36 al versículo 40, aquí el Señor resume la ley de Moisés y la chica en dos mandamientos, ¿sí? ¿Sí? Alguien se le acerca y le dice en el versículo 36, le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende que toda la ley y los profetas. O sea que toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. En Lucas, en el capítulo 6, son todas aquellas recomendaciones que el Señor nos deja, que quiere que nosotros hagamos, pero que es imposible hacerlo en la carne, ¿no es cierto? Él tiene que ayudarnos a hacerlo. Fíjense que nos dice acá, es lo que tiene que ver con lo que se llaman las bienaventuranzas, que nosotros nos vemos en Mateo, pero ahora los vamos a ver aquí en Lucas. Porque viene aquí en Lucas, en el capítulo 6, y en el versículo 27, dice, pero vosotros los que oís, os digo. Y esto es lo que el Señor nos dice, ¿no es cierto? Esto es lo que es prácticamente lo que implica lo que es la ley de Cristo. Que allá decíamos que nos ayudemos los unos a los otros, que los que son espirituales ayuden a los que son carnales, ayuden a los más débiles, ¿no es cierto?, a que caminen como espirituales, a que lleguen a ser espirituales. Entonces aquí vamos a leer varios versículos, pero vamos a ver que ya nosotros lo hemos leído muchas veces, pero dice, pero vosotros los que oís, os digo. ¿Saben que una cosa es oír con este oído y otra cosa es oír en el corazón? ¿No es cierto? Con el oído del corazón. Una cosa, hay una diferencia entre el escuchar y el oír.
cierto? Por eso dice, a vosotros no los que escuchan solamente, sino que los que oyen. Los que oyen, porque al oír uno oye por dentro, ¿no es cierto? Es escuchar, a vosotros los que oyen, dice. Dice que el Señor dice, bienaventurados los que oyen siempre. El que oye, como que le hace hincapié cuando uno oye. Entonces aquí dice, los que oyen, dice, os digo, en el 27, amad primero a quién, a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Quién le gusta eso? Nadie, ¿no? Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues, dice quién, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, bendecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, todas esas recomendaciones, ¿cómo uno puede cumplirlas? Muy difícil. Yo estaba leyendo hoy día un correo que me mandaron en inglés, muy largo, que no se lo mandé a nadie, ¿no? Se lo mandé nada más que a un hermano de la asociación, pero dice que hablaba de un anciano que vivía en un barrio que era muy huraño y que tenía una cicatriz muy fea en la cara, ¿no? Porque era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre como que inspiraba cierto respeto en la comunidad y todo el mundo. Él caminaba todos los días por el barrio y no hablaba con nadie aparentemente. La gente lo miraba como que le tenía cierto temor. Desde que era joven siempre lo veían al hombre desde que era joven, llamemos, tenía 80 y tantos años, ahora o sea, 20 años atrás. Desde ahí que el hombre caminaba siempre y no se metía con nadie, pero la gente le tenía con cierto respeto. Dice que un día viene el pastor de la iglesia de esa área, dice que puso un anuncio en el boletín de la iglesia que necesitaba alguien que le ayudara con su jardín, ¿no es cierto? Y dice que nadie de la gente de la iglesia se presentó. Pero este hombre, como caminaba por todos lados, no dice que iba a la iglesia o que no iba, pero él fue y le dijo, yo me voy a hacer cargo del jardín. Y ya era anciano. Entonces empezó a hacerse cargo del jardín. Dice que cuando estaba en el jardín, un día regando, dice que vinieron 3 muchachos de una pandilla de jóvenes, ¿no es cierto? Y lo asaltaron, le pegaron y le robaron su billetera, le robaron el reloj que él tenía de recuerdo de los veteranos, no sé qué cosa, y lo tiraron al piso. Y cuando se acercaron, él lo que le dijo, ¿ustedes quieren beber un poco de agua? Y les ofreció la manguera para que tomaran agua. Entonces, en vez de coger la manguera, soltaron la manguera y le pegaron. Entonces dice que el pastor salió en ese momento, pero él no hizo nada, ni atacó a ellos. Y le dijo al pastor, no, dijo, yo estoy bien, le dijo. Ojalá que un día estos muchachos aprendan a ser sabios y no hagan las cosas que están haciendo. Bueno, pasaron unos días, aparecieron otra vez. Cuando él estaba regando la hierba ahí, aparecieron de nuevo. Y esta vez cogieron al viejo, dice, y lo enrollaron con la manguera, y lo dejaron atado y se fueron. Y el viejo no hizo nada contra ellos. Todo el tiempo les hablaba con palabras suaves, ¿me entiendes? Dice que pasaron unas semanas y el que era el líder de estos 3, lleno de tatuajes y cosas, dice,
llegó donde el viejo, y llegó con la billetera, y llegó con el reloj y con todo lo que le habían robado. Y le vino a pedir disculpas al viejo, le dijo, mira, nosotros estamos haciendo esto con gente que nosotros vemos que lo podemos hacer y que no nos van a perjudicar a nosotros porque nosotros somos jóvenes y fuertes. Y tú, en vez de decirnos una palabra fea o retaliar contra nosotros, tú nos has tratado siempre con cariño, nos has mirado, no nos has dicho nada, no has criticado, no nos has acusado a la policía, no has hecho nada. Entonces, yo tengo remordimiento por dentro. Yo no puedo quedarme con tus cosas y te las traigo de vuelta. Quiero que me perdones. Entonces el viejo le dio un consejo y lo dejó. Bueno, pasó un tiempito y el viejo se muere. Se muere el viejo. Entonces en el funeral, el primero que estaba ahí era el tipo este que le había, porque había recibido, digamos, lo que estamos tratando ahora. ¿Ves? Que justo había recibido ese amor que tenía él por el Señor. No hizo nada contra esta gente y se lo demostró a ellos para que ellos tuvieran la culpabilidad después. Y dice que pasaron unos días y el pastor puso otra vez el anuncio, que la gente de la congregación no respondió otra vez. No había nadie que le ayudara a mantener su jardín. Dice que de repente se acerca alguien y el tipo este con los tatuajes le dice, yo quiero hacer el jardín de Carl. Yo quiero hacer ese jardín. Y él le dice, bueno, mantén el jardín de Carl. Sí, en homenaje a él lo voy a hacer. Y dice que pasa un tiempo, está como 8 o 9 meses haciendo el jardín, y le pide permiso al pastor, le dice, desgraciadamente, dice, voy a tener que ausentarlo por un tiempo. Dice, porque mi esposa está a punto de dar a luz, y va a dar a luz un bebé. Entonces le dice el pastor, que bueno, le dice, ¿y el hombre va a ser hombre o mujer? No, dice, va a ser hombre, va a ser varoncito. ¿Y cómo lo vas a llamar? Carl, en homenaje al viejito. Entonces ve cómo el hombre se ganó a ese delincuente por la bondad que él tuvo, aún pasando por la prueba y habiéndolo cogoteado 2 veces, lo asaltaron, ¿no es cierto? Él no hizo nada, pero demostró ese amor con esa gente. Así que eso es lo que es prácticamente la ley de Cristo, ¿no es cierto? Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nosotros humanamente no podemos hacer. Tenemos que hacerlo con su ayuda. Yo leí una vez, esto también decía, para uno ser discípulo, el Señor le dice que nosotros vayamos en pos de Él, que tomemos diariamente nuestra cruz y le sigamos. Entonces, yo leía y decía a este hermano, ¿cómo el Señor me puede decir a mí y a cada uno de ustedes que tome su cruz y que me siga cuando Él no pudo llevar su cruz? La tuvo que llevar el sirenero. Llegó un momento que Él no la pudo llevar porque cayó y la cruz lo aplastó. ¿Se acuerdan cuando le iban a crucificar? Él no pudo llevar su cruz. Pero ahora viene la aplicación que decía Él, ¿no es cierto? ¿Por qué el Señor nos mostrará eso? Que Él no pudo cargar esa cruz. Sabemos que ella, su cuerpo físico no le daba, ¿no es cierto? Pero no la pudo cargar hasta donde lo iban a crucificar. ¿Qué querrá decir el Señor con eso? Que cuando nosotros ya no damos más y nos caemos, porque no damos más, ahí es cuando Él viene y coge la cruz, ¿no es cierto? Y la lleva a Él y nosotros vamos con Él, ¿no es cierto? Así que tiene un mensaje también, tiene un mensaje, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que llevar nuestra cruz diariamente hasta que ya no demos más, porque nosotros humanamente no la podemos llevar hasta el final, no la podemos llevar, ninguno de nosotros la puede llevar. ¿Ves? Porque ese negarse a uno mismo es difícil para nosotros. Es bien difícil. Y entonces, fíjense que Cristo vino, el propósito con que Él vino, lo vemos en los evangelios, lo vemos en todo lugar, dice que Él vino a hacer la voluntad de ¿quién? De su Padre. Vino a glorificar a su Padre. Entonces, fíjense que en Juan 15, si vamos a mirar Juan 15, vamos a ver Juan 15. Y esto de la ley de
Cristo tiene que ver con que nosotros podamos glorificar a Dios constantemente en la forma con que nosotros vivimos. Es una palabra que es fuerte, no es una palabra para el pueblo, es una palabra para los discípulos. Para los discípulos solamente, ¿no es cierto? Entonces dice aquí en Juan 15, Juan 15 nos habla de quién, de la vid y de los pámpanos. Pero en el versículo 8, ¿en qué se glorifica el Padre? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice, y seáis así quien, mis discípulos. Eso es lo que quiere, que llevemos mucho fruto, ¿no es cierto? Entonces en el versículo 8, que llevemos fruto. Piensa que cuando el Señor creó al hombre y la mujer, siempre hay que buscarlo, pero en Génesis 1:28, les dijo fructificar y multiplicar. Y ahora el Señor nos dice a nosotros, quiere que llevemos mucho fruto, para que el Señor sea glorificado, y para que nosotros al llevar fruto, también seamos parte de esa multiplicación. Que estamos fructificando, ¿no es cierto? Si estamos llevando fruto, ese fruto se va a manifestar y ese fruto nosotros lo vamos a sembrar en otros y vamos a ser instrumentos para que ese fruto se multiplique, ¿no es cierto? Ahora, dice en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. O sea, llevar fruto y permanecer en él. Pero mostrando qué cosa, el fruto que es él, mostrando ese amor, ¿no es cierto? Mostrando ese amor. En el versículo 10 viene y nos habla, si guardares mis mandamientos, ¿sí? Lo que nos estaba diciendo antes, lo que veíamos antes, hacer esto, otro, hacer esto. Uno dice, pero esos no son los mandamientos, los 10 mandamientos, no, pero son las cosas que el Señor nos está diciendo que nosotros hagamos. O sea, esos son los mandamientos, eso es lo que es la ley de Cristo, ¿no es cierto? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿no es cierto? Así lo dice. Ahora, viene el versículo 12 y dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y después viene el versículo 13 y le pone ahí la cerecita arriba del qué, ¿no es cierto? Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ves? Poner su vida, ¿por quién? Por sus amigos. ¿A quién le gusta de nosotros poner su vida por los demás? Cuando habla de amigos, está hablando de los hermanos y más de hermanos, porque aquí, poquito más adelante, dice el Señor, el versículo 14, vosotros sois, dice, mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. O sea, hay una condición: si somos obedientes a lo que Él nos manda, a lo que Él nos dice, a lo que Él nos deja en su palabra, ya no vamos a ser solamente discípulos, sino que vamos a tener esa intimidad de amigos con Él. Eso es lo que Él quiere decirnos, ¿cierto? Entonces, así, con eso en mente, vamos a mirar a Gálatas, donde leímos al principio lo que era este tópico. En Gálatas capítulo 6, ¿se acuerdan? En Gálatas capítulo 6. Lo que Pablo nos decía, cómo funciona esto, cómo se lleva a cabo en nuestra vida, ¿no es cierto? Cómo se lleva a cabo en nuestra vida, cómo se puede practicar. Entonces, decía en el versículo 1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Con qué? Con amor y con espíritu, dice, de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, llamados a restaurar. Pero restaurar ¿con quién? En el espíritu, ¿no es cierto? Con el espíritu de mansedumbre. Y esa mansedumbre solo viene del Señor. Para nosotros tener la mansedumbre, tendremos que enyugarnos con Él, como dice Mateo 11:28, ¿se acuerdan? Dice, el que quiere venir en pos de mí, nos dice por un lado, tome su cruz, pero allá le dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Y después nos dice, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿No es cierto? Entonces, a nosotros estar en intimidad con Él, ser sus amigos, andar con Él, ser sus discípulos, ¿no es cierto? Vamos a comenzar nosotros a ser mansos y vamos a empezar a mirar a los demás con otros ojos. Y aquellos que todavía no han llegado al nivel que usted está, como dice la palabra, usted que es espiritual. Pero pregúntese, ¿será usted espiritual? ¿Seré yo espiritual? Ahí se pregunta una vez. Uno tiene áreas donde el Señor ha vencido y es espiritual y tiene cierta madurez, pero hay áreas donde todavía estamos empañados en nuestra vida. Pero lo lindo es que el que es espiritual es el Señor. Y a medida que nosotros nos rendimos a Él, le damos a Él el lugar que tiene que tomar. Y Él se enseñorea de nuestra vida, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ir dejando que Él como Señor vaya obrando en nuestra vida y vaya manifestando esa mansedumbre, vaya manifestando esa madurez, ese carácter a través de nosotros. Y ahí es cuando nosotros vamos a poder ser vasijas para restaurar a otros. Porque no vamos a ser nosotros tratando de hacer la obra, sino que el Señor a través de nosotros, el Señor nos va a usar, ¿cierto? Nos va a usar. Y eso es lo lindo, es dejar que el Señor le use, ¿cierto? Anoche compartíamos acá la necesidad que había de interceder, de aprender uno a interceder, pero veíamos que la intercesión no era solamente orar por la gente, sino que darse por la gente. Darse por la gente, ir a compartir con la gente, gastarse con la gente, darse, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor está tratando con nosotros. Ayer tuve un grupo aquí, hubieron 3 hermanas que se juntaron aquí a las 10 de la mañana y salieron por 4 horas, hasta las 2 de la tarde estuvieron compartiendo. Y se fueron al barrio allá al frente, y se fueron a los locales aquí, se fueron al shopping del parque, estuvieron repartiendo tratados y hablando con gente. Y les tocó de todo. Pero les gustó más ir a las casas, dice, que al shopping y repartir tratados. Y los vituperaron, les dijeron un montón de barbaridades a algunos, pero otros les aceptaron también. Así que ahí es la disposición del corazón y que el Señor de repente toque los corazones para que la gente vaya, ¿cierto? Y me dice una hermana, me dice, queremos ir también al centro donde estaba la hermana Doris. Dice, acá un día, pero me dieron esta tarjetita, ¿por qué usted nos llama? Así que ya llamé y le hice un appointment para el segundo martes de cada mes a las 10:30. Se puede ir a compartir la palabra ahí, de 10:30 a 11:15. Nos van a tener un grupo de gente ahí para que uno pueda hacer un servicio, o pueda ir con cánticos, pueda ir con himnos y pueda ir a hablar con ellos y compartir la palabra. Así que ellos se preocupan de anunciarlo y de llevar un grupito de gente ahí para que uno les ministre. Porque no dejan que uno vaya puerta por puerta. A no ser que uno, si usted tiene a alguien que está ahí, ¿no es cierto? Y usted lo va a visitar, lógicamente usted se cuela en las otras puertas, ¿no es cierto? O sea, muchas veces va, pero ellos no lo permiten legalmente porque dice que a muchos de los familiares a veces no les gusta, porque tienen otro tipo de creencia o algo y ellos tienen que respetarlo. Así que bueno, pero por lo menos hay una puerta abierta ahí para ver lo que el Señor quiere hacer también. Así que, entonces, los que son espirituales, aprendemos a qué? A restaurar. Y miren lo que dice después, en el versículo 12. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿A quién le gusta echarse la carga del hermano o la carga de la hermana? ¿No es cierto? Pero ¿qué nos hacerá llevar la carga del otro? Cuando hay un hermano que tiene un problema, si usted se identifica con el problema del hermano y le ayuda a salir en ese problema, usted está sobrellevando la carga con el hermano o con la hermana. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere. La palabra dice que si somos miembros de un cuerpo, cuando uno se goza, todos se gozan con él. Y cuando uno se duele, todos se duelen con él. Todos se duelen con él. ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando uno va a un hospital a ver a un hermano que está enfermito? ¿No es cierto? Uno se identifica con el sufrimiento de esa persona. ¿No es cierto? Y eso es parte de los mismos dones de servicio que hay en Romanos 12, ¿no es cierto? Allá está el don de misericordia. Ese don de misericordia es la misericordia que el Señor siente. Dice que Él, cuando vio las multitudes, veíamos anoche, dice que las veía como ovejas que no tienen pastor
dice que tuvo compasión de ellos. Esa compasión que tiene el Señor la quiere poner en nosotros, para que nosotros seamos compasivos. Y esa compasión que solo Él nos puede dar cuando nosotros vamos a ver a un hermano que está enfermo, ¿cierto? Que nos dé esa compasión. Nos dé esa compasión y nos identifiquemos con esa compasión de Él para identificarnos con el hermano y que a la vez tratemos de ser pasos para que ese hermano o hermana pueda ser levantado, ¿cierto? Levantado. No es llegar allá, hay muchos que llegan y no, usted está bien, estamos en victoria, somos más que vencedores, le va a ir a decir todo eso ahí y después le pasa algo a usted y usted está, ay, que es lo que le pasa a muchos hermanos, ¿cierto? Que mientras están bien, están amonestando a la gente y están dándole consejos, pero cuando les toca a ellos, usted los ve derrotados. ¿Por qué? Porque la carne es así y todos somos iguales. Ninguno puede jactarse. La palabra dice, cuidado con el que piense estar firme. Mírate, no caiga. Nadie está firme. Dice, cuidado con el que piense. Está pensando que está firme. El único firme es el Señor. Por eso tenemos que agarrarnos de Él. Entonces, sobrellevar y así cumplir la ley de Cristo. Ahora, miren lo que dice el versículo 5. Porque cada uno, dice, llevará su propia carga. Pero leíamos antes, cotizábamos ese pasaje en Mateo 11, 28, dice, vamos a leerlo un poquito porque tiene que ver con esto también. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Aquí viene el Señor y dice, venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré qué cosa, descansar. Si estamos trabajados y cargados porque estamos llevando carga, estamos cargados. Pero después dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros venimos al Señor y nos ayudamos con el Señor, ¿sabe lo que el Señor hace? Es que el Señor lleva mi carga. Nosotros llevamos su yugo, pero su yugo dice, es fácil. ¿Por qué? Porque Él va llevando la mayoría de la carga y nosotros la sobrellevamos solamente con Él. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Permanecer en Él, estar pegados con Él, tener esa intimidad con Él, ¿no es cierto? Ser discípulos que andan con Él, para que genuinamente nosotros podamos aprender de Él y manifestarle a Él, ¿no es cierto? Ahora, mira lo que dice ahí el versículo 9 y el versículo 10, donde estábamos en Gálatas por un momento, en el capítulo 6. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué dice? Porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. ¿Sabe que se nos está diciendo que no nos cansemos? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué cuesta? Hay uno de los salmos que dice que irá llorando el que lleva la preciosa semilla, pero después cuando vuelva dice que va a volver con regocijo trayendo sus ramillas, ¿cierto? Entonces, el caminar de un creyente y el dejar de ser uno para ayudar a los demás, el dejar que el Señor genuinamente controle nuestra vida para que nosotros nos demos por los demás, no es fácil. Pero dice que a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Y a veces va a pasar el tiempo, van a pasar los años, y de repente usted se va a encontrar con gente donde usted estuvo sembrando, y los va a ver que son creyentes, y se van a acordar de usted, lo que tú me dijiste en aquel tiempo, que yo hice tal y tal cosa, te dije te dije todas estas barbaridades, dice, mira que verdad era, yo ya recibí al Señor y perdóname hermano, pero qué bueno que tú me dijiste eso. Y así pasa, usted se encuentra con gente, pasados los años. Dice entonces el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a cuantos, a todos, y mayormente dice, a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son esos? Los hermanos. O sea, a todos tenemos que hacerlo bien, pero mayormente ¿a quién? A nuestros hermanos.
o sea, a nuestros hermanos. Mira lo que dice en el versículo 17, Pablo, después de dar todos estos consejos, dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, dice, las marcas de quien es mi dueño. Yo traigo el sello del que me compró. Yo traigo las marcas de quién? Del Señor Jesús. O sea, donde él andaba, se veía de quién era, se veía su propiedad y se veía el trabajo de cambio que el Señor había hecho en la vida de Pablo, ¿no es cierto? Se veía a Cristo. Por eso que él decía: seguidme o imitadme, decía, así como yo sigo e imito a Cristo. O sea, Pablo imitaba al Señor, manifestaba al Señor, y Pablo en una vida que hemos estudiado los ejemplos y hemos visto que él fue testimonio siempre, nunca después del testimonio, nunca la palabra habla nada en contra, todo lo contrario. Aún estando preso, y estuvo preso tantos años que estuvo encadenado por un soldado, supuestamente, ¿no es cierto? Él preso y testificándole a toda esa gente. Si él hubiese sido testimonio, ¿qué hubiera pasado? Que esa gente no se convertiría. Y toda la gente se convertía. Hasta en la casa de César se fundó una iglesia, ¿no es cierto? Donde lo tenían preso a él, todos lados, los soldados romanos, todos se convertían. ¿Por qué? Por ver el carácter de Cristo que se formó en él. Ahora, nosotros no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Tiene que el Señor formarse en nosotros, ¿no es cierto? Sabe que en Filipenses lo que el Señor nos pide también es que nosotros nos rindamos a Él, reconozcamos todo, pero que dejemos que Él haga la obra, ¿no? Pero lo que nos dice Filipenses en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, y viene Pablo y les dice en el versículo 1: por tanto dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire todas las cosas que nos está recomendando Pablo, que es el Espíritu Santo por medio de Pablo, pero después dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Este sentir que leímos antes, de estimar a los demás como superiores, ¿no es cierto? Y de preocuparse por los demás, el sentir de Cristo. Por eso que viene lo que nosotros compartíamos anoche también, ¿no es cierto? En que Él, siendo Dios, no escatimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació, se hizo hombre, se hizo siervo, obediente y obediente hasta la muerte de cruz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por darse por nosotros. Por eso que después tiene la autoridad, ¿no es cierto?, para dejarnos las recomendaciones que nos dejan los evangelios, ¿no es cierto? Y lo que Pablo nos deja también acá, porque a Pablo el Señor se lo reveló. Pablo no anduvo con el Señor. Y sin embargo, las epístolas que Pablo escribió son la base doctrinal de la mayoría de las iglesias. La iglesia cristiana, su base está acá. Y sin embargo a él, el Señor le reveló todo por el Espíritu, por revelación, por la intimidad y la comunión que él tenía con él. La comunión que él tenía con él. Y todo lo que él padeció, todo lo que él sufrió, ¿no es cierto? Ahora, miren lo que dice Colosenses, ya que estamos aquí al ladito. Colosenses 1, 24. Este es un versículo como que le cuesta a uno entender a veces. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo será? Y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Como diciendo, esas mismas aflicciones que el Señor pasó,
siguen todavía cumpliéndose en nosotros. Se cumplieron en Pablo y todavía nosotros vamos a ser participantes de aquellas aflicciones. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo, porque el mismo Señor se ha formado en todos nosotros. Entonces nosotros no sufrimos solamente, no sufre uno por uno, sino que sufrimos por los demás. Sufrimos por los demás. Estamos intercediendo por los demás, estamos amonestando a los demás, estamos tratando de restaurar a los demás a veces. Pero nosotros no lo podemos hacer. Es con la ayuda del Señor que lo podemos hacer. Es el Señor solamente el que lo va a lograr hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que el Señor quiere recordarnos en esta noche, ¿no es cierto? Recordarnos en esta noche. Y ahora uno mira cómo uno se decide, cómo uno dice, Señor, yo quiero que tú continúes haciendo esta obra en mí. Fíjense que lo que siempre nosotros decimos, si nosotros analizamos Juan 3:16, Juan 3:16 lo conocemos de memoria, ¿no es cierto? Dice que de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Él se dio para que yo tenga vida eterna. Y yo manteniéndome, creyendo en Él, siendo uno con Él, teniendo comunión con Él, ¿no es cierto? Voy a continuar disfrutando de esta vida eterna y de esta relación con Él. Pero, ahora viene, y nosotros tenemos que hacer otra cosa. Así como Él pone su vida, y nos lo dice también, vamos a ir a Juan capítulo 10, y lo vamos a leer, y después vamos a ir a primera de Juan 3:16, y ahí vamos a terminar. Pero dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, cuando Él nos habla del buen pastor, ¿no es cierto? Dice en el versículo 14, yo soy, dice, el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, mire lo que Él hace, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá ¿cuántos pastores? Un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Y antes en el 11 decía, yo soy el buen pastor su vida da las ovejas. Pero fíjese que él tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Pero sin embargo, Él recibió ese mandamiento, pero el mandamiento que recibió es que Él tenía que ponerla. Aunque Él tenía poder para volverla a tomar, en ese momento tenía que ponerla. ¿No es cierto? Ponerla. Pero Él sabía lo que iba a pasar, que al tercer día iba a resucitar. ¿No es cierto? Iba a resucitar, iba a cumplir, ¿no es cierto?, toda la obra que el Padre tenía para Él, ¿no es cierto? Ahora, si Él puso su vida por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Vamos a leer primera de Juan 3:16. Este versículo no nos gusta leer, nos gusta leer Juan 3:16, pero este no nos gusta mucho. Porque esto es lo que es la ley de Cristo también, ¿no es cierto? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Para qué vamos a ser nosotros? También nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quién? Por los hermanos. Poner nuestra vida, así de simple. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar y vamos a cumplir todas las recomendaciones que el Señor nos deja? ¿Cómo vamos a ser instrumentos de restauración? ¿Cómo vamos a ser instrumentos de sabiduría, de mansedumbre, de humildad? Solamente con la ayuda del Señor, ¿no es cierto? El Señor quiere que llevemos fruto.
Y ese fruto, ¿qué cosa? El amor. Por medio de ese fruto, viene el Señor después y dice que si permanecemos en Él y obedecemos sus mandamientos, ya no solamente vamos a ser discípulos, sino que vamos a ser sus amigos, por la intimidad que vamos a tener con Él. Y el cambio que va a haber en nuestra vida se va a manifestar. Y vamos a poder nosotros así ser instrumentos de restauración para aquellos que lo necesitan. Después que el Señor restaure, ¿no es cierto? Una vez el Señor le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandear. Le dice, pero yo he orado por ti. Y después le dice, parafraseando, le dice, pero una vez que tú vuelvas, ve y confirma a tus hermanos. Diciendo, anda y afirma a los hermanos. Cuando después que el zarandeo que tú experimentas te haya fortalecido, que el Señor se haya manifestado en tu vida, y cuando tú genuinamente ya tengas al Señor, que es la firmeza, ve y que el Señor te use para con los hermanos. Pero nosotros no podemos ser usados por los hermanos si no somos, entre comillas, espirituales. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurad aquel que cae con espíritu de mansedumbre y humildad. Pero la pregunta está ahí, ¿soy yo espiritual? ¿Seremos espirituales? Es lo que el Señor está haciendo con nosotros, cambiando nuestras vidas para que seamos espirituales. Vinimos al Señor, vinimos carnales, pero la carnalidad del Señor la va cambiando paso a paso. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura, estas cosas viejas pasaron y todas están siendo hechas como nuevas. Están siendo hechas nuevas. Entonces todo el Señor lo está haciendo hecho nuevo. Entonces al estar haciéndolo nuevo, nosotros podemos ser instrumentos en su mano para que Él nos use, para que podamos ayudar al hermano que está comenzando, al que todavía no se ha entregado bien al Señor, no se ha rendido. Hay tantos hermanos que han hecho la profesión de fe, son salvos, pero que nunca se han rendido al señorío de Cristo, como lo hemos estudiado otras veces, ¿no es cierto? Y lo que el Señor quiere es ser Señor de nuestras vidas. A medida que Él se va enseñoreando en nuestras vidas, nosotros vamos dándonos cuenta de lo que está aconteciendo en cada uno de nosotros y podemos ser instrumentos para que otros vengan también. Y así ellos de carnales van a pasar también, van a ir pasando paulatinamente a ser espirituales, a ser maduros, a tener esa madurez. Primero de Juan nos habla de hijitos, de jóvenes y de padres. Creo que lo hemos estudiado también. Los hijitos dicen que sus pecados les han sido perdonados. Los jóvenes dicen que son fuertes porque permanecen en la palabra, han vencido al maligno. Y los padres dicen que ellos son aquellos que son maduros y aquellos que conocen al que es desde el principio y el que no desde el principio. Entonces, son etapas que todos tenemos que pasar. Son etapas normales del crecimiento, del desarrollo en cada uno de nosotros. Pero para que esas etapas se lleven a cabo, tenemos que permanecer en la palabra, permanecer en el Señor. Y así vamos a llevar fruto y vamos a dejar que el Señor se vaya formando en nosotros y el Señor nos va a ir usando. ¿Para qué? Para que podamos ser usados con nuestros hermanos y con los que están allá afuera en el mundo también, para que los vengan a conocer. Y así cumplir la ley de Cristo. Así cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo entonces? Todo lo que el Señor nos deja. Lo que el Señor nos deja y todo lo resume en una sola palabra. El Señor decía allá en Juan, este mandamiento os dejo, que os améis los unos a los otros. Si tenemos ese amor de amar al prójimo como a nosotros mismos, así como amamos a Dios, ya toda la ley se cumple. Por eso que Pablo dice por allá más adelante en una epístola, dice, porque el cumplimiento de la ley es el amor. El amor, ¿ves? El amor lo encierra todo, pero no el amor que nosotros conocemos, ¿ves? Sino que el amor de Dios. Y Dios es amor. Entonces, la sustancia, la naturaleza, lo que Dios es. Él es espíritu, pero Él es amor. ¿Por qué Él es amor? Porque Él de tal manera nos amó, que se dio por nosotros. Para que nosotros también, con ese amor, podamos amar a Dios y podamos después amar a quién, a los demás.
En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 36, no tenemos que ir, pero dice que para poderle amar, para que el pueblo le pudiera amar, dice que él iba a circuncidar el corazón de su pueblo, para que pudieran amarle a él y cumplir el primer mandamiento. ¿Ves? Así que, un desafío para nosotros, este tópico, ¿no? Pero orándole al Señor, que el Señor nos ayude a poder ir dejándonos usar, que podamos ir dejando que el Señor se vaya formando en nuestra vida para que esa firmeza, esa mansedumbre, esa humildad, ese amor que Él tiene para con nosotros se manifieste también a través de nosotros y los demás puedan ser restaurados, ¿no es cierto? Y puedan venir a conocer al Señor también en una forma más íntima y mantenerse con Él. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra entonces en esta noche y gracias al Señor por el desafío, esperando que cada uno de nosotros pueda responderle al Señor. Vamos a orar un momentito. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el desafío, Señor, a poder rendirnos a ti nuevamente y pedirte que tú hagas esta obra en cada corazón, Señor. Que tú te continúes formando, Señor, y que tú puedas usar a cada una de nuestras vidas, así como tú te formas y como tú te enseñoreas de nuestras vidas, Señor, para que muchos otros vengan a conocerte y vengan a dejarse formar por ti también, Señor, para que tú te glorifiques en medio de cada una de nuestras vidas y en medio de tu pueblo. Recibe tú toda la honra, todo el poder y toda la gloria en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.